Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de Mira TV, canal 9 de Inter. Vamos a recordar, como siempre, nuestras redes sociales. La cuenta de Twitter del programa es @Frente a Frente 9, mi cuenta personal es @Jair Cuba. Sean ustedes bienvenidos hoy, jueves 25 de febrero del año 2021, a nuestro programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Bien, ayer hacíamos un comentario con relación a esta situación tirante que está enfrentando el país frente a las nuevas sanciones que anunció la Unión Europea. Hacíamos el comentario porque no era de pitonizos prever que en el transcurso del día de ayer se iba a proceder a declarar a la funcionaria Isabel Brillante, quien es la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, como persona non grata, y aparte de eso, expulsarla por segunda vez del país. La vez anterior, creo que eso ocurrió en el año 2020, y finalmente el presidente corrió. Ahora no, ahora la vuelven a expulsar, y además de eso, con una frase que riñe mucho con el código imaginario de la diplomacia internacional. O ustedes rectifican o nunca más tendremos ningún tipo de relación. Yo no sé si habrá otros dignatarios en el mundo que hayan expresado una frase así tan desafiante, porque más allá de generar la lógica reacción que puede tener un mandatario frente a lo que considera una agresión, pues una frase de ese tipo riñe con todo lo que está establecido en el mundo de la diplomacia, de las relaciones humanas y de la propia política. ¿Ustedes creen que esto contribuye a aliviar la tensa situación que vive el país? Pues en absoluto, todo lo contrario. Lo que facilita es mayor presión no solamente internacional, con un grupo que eventualmente, óigase bien, eventualmente es aliado del gobierno nacional, y contribuye también a que la situación política interna pues tome mayor crispación, se convierta en una situación realmente tirante. La funcionaria, por cierto, Isabel Brillante, ya fue cónsul general de Portugal en Venezuela, fue embajadora en Trípoli, fue embajadora en Namibia, es una experta diplomática. Y además, señores, les voy a decir una cosa, de tendencia de izquierda. Entonces, cuando el gobierno abre estos frentes así, frente a lo que considera una agresión, bueno, yo creo que tiene que revisar muy bien, más allá de lo que puede producir la ira del momento, tiene que revisar muy bien, porque la política se construye precisamente en conversaciones, en diálogo y razonando las circunstancias por las cuales se está atravesando. Así amanecemos en la mañana de hoy. También tenemos información de que el dólar parece una pelotica de goma que rebota y rebote, baja y rebota, baja y rebota. Hoy amaneció también con tendencia a la alza. La semana pasada había bajado de la barrera de los 1.800, 1.800.000, pero porque como el gobierno no tomó esta vez la decisión de quitarle 3 ceros a la moneda, entonces el pueblo le quitó los 3 ceros a la moneda. Y es mejor así, que se lo quite la gente en la calle, porque cada vez que el gobierno lo hace, bueno, entonces se dispara la inflación. Inflación que está calculada en un 2000% para el cierre del año 2021. Bien, como les dije en el día de ayer, hoy tengo como invitado al doctor Alfredo Padilla, es diputado a la extinta Asamblea Legislativa del Estado Miranda, dirigente político, emprendedor y coautor de un hermoso proyecto como lo es la Asociación de Emprendedores de Venezuela, pero un fino analista político, un hombre que ha estado siempre vinculado y muy afecto a lo que tienen que ser las luchas en aras de buscar un entendimiento que permita la reinstitucionalización del país. Porque si nos ubicamos en el
marco exacto, pues este país le hace falta, sinceramente, que se resetee y que comencemos a darle cuerpo a la institucionalidad. Le doy la bienvenida, doctor Padilla. Buenos días, ¿cómo está? Muy agradecido de tu invitación, Jairo. De verdad que a mí me complace muchísimo venir aquí y además ahora en este momento sentir una emoción de agradecimiento y de amistad con mi querido amigo Martínez Natera, que compartí muchas cosas en circunstancias de diputado hace muchos años, pero lo recuerdo muy bien y quiero que la gente lo recuerde muy bien, tanto como lo recordamos nosotros. Bueno, fue un gran amigo tuyo durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Compartieron parlamento. Sí, correcto. Sí, en la Asamblea Legislativa del Estado Miranda. Desde bastante joven lo conocí. Así es. Mira, Alfredo, ¿cómo ves la situación del país frente a esta reacción de la Unión Europea y la reacción posterior del gobierno nacional? Quiero empezar por allí. Bueno, vale. Yo creo que tú lo has dicho muy bien. Este país está viviendo un proceso desde hace más de 20 años de polarización, que quiere decir de fragmentación, de confrontación, digamos así, de dos toletes a lo interno, que viene desde la cúpula política hasta las bases de la sociedad venezolana. Y eso es una cosa sumamente grave. Un país extremadamente polarizado no se puede recuperar ni reconstruir si no se produce una aproximación de los extremos, un entendimiento de la confrontación política y económica que el gobierno ha auspiciado con muchísimas malas consecuencias para Venezuela. Ahora, esa polarización también se va al campo internacional. Entonces, por una parte, nosotros somos China, Rusia, Irán, etcétera, contra Estados Unidos, la Unión Europea, el imperio. Es decir, imagínate, o imaginémonos pues, el nivel de fragmentación en la cual está Venezuela. Internacionalmente, en un extremo, como país, como gobierno, y nacionalmente totalmente dividido. Digo que no es una polarización clásica del mundo político, porque es una polarización que va de la cúpula a la base de la sociedad. Bueno, tanto que afecta a la convivencia familiar, las diferencias políticas en la familia han hecho que se produzcan distanciamientos, cuando en Venezuela era lo más normal del mundo tener un hermano adeco y un tipo metido en la subversión de izquierda y en fin, es decir, se convivía. Acordémonos pues, los más antiguos, Radio Rochela y los programas de humor usaron mucho pues estas diferencias sobrellevadas del venezolano. Eso nos ha creado demasiados problemas y nos ha dividido socialmente también. Los gremios entonces nacen paralelos a organizaciones sindicales, las que son propias de la relación con el gobierno, se dividen las asociaciones de vecinos, se crean consejos comunales reconocidos por el gobierno y otros que no. Es decir, tenemos un país destrozado desde el punto de vista anímico. Y estas cosas como las que tú planteas no hacen sino abonar en esa misma dirección. ¿Cómo es posible que tengamos un conflicto enorme con la Unión Europea cuando necesitamos tener negocios con los países europeos, cuando Borrell, que es el comisionado para estos asuntos, ha procurado aperturar un entendimiento y ahora entonces en una decisión que ya veremos cuando se corrija el ridículo que se hace, ¿no?, de expulsar y para siempre un representante de la Unión Europea, cuando en algún momento tendrá que reconsiderarse esa situación? Acordémonos de las loqueras que hacía Chávez contra los gobernantes colombianos, después mi mejor amigo, Santos y no sé cuántos. Oye, Maduro es un tipo completamente irritable, no es un buen gobernante. Los gobernantes tienen que tener serenidad, tienen que tener ponderación, piensen como piensen. Esas son decisiones verdaderamente que no sirven para nada, sino para crear más ambientes de confrontación, sencillamente, para, bueno, los que están a favor de la expulsión de la embajadora, los que están en contra, los que no sé qué. Oye, como si no tuviéramos problemas por los cuales pelearnos. Ahora fíjate, Alfredo, tú acabas de decir algo muy importante.
países de la Unión Europea con los que necesariamente, no eventualmente, necesariamente tenemos que tener negocios bilaterales. Ahora, en lo político, las consecuencias, porque Borrell ha metido varias veces las manos en el fuego por Nicolás Maduro. Borrell ha tendido puentes y muchos hasta lo han llegado a acusar de ser parcial en esta circunstancia política de Venezuela, pero yo creo que eso va a traer una consecuencia importante en varios países de la Unión Europea, además alineados hacia la izquierda. Así es, porque Borrell es el Partido Socialista Obrero Español, un gobierno que tiene una relación cordial, digamos, con Maduro, bueno, y donde está representado la izquierda, esa chavistosa española de Pablo Iglesias. Es decir, verdaderamente que es una cosa que no conviene a nadie. Pero bueno, además nos crea entonces este distanciamiento. Además, te digo francamente que también se incurren por gestiones nacionales, eso me imagino yo que es así, a sancionar a personajes nacionales que tuvieron el atrevimiento de convocar o participar en las elecciones del 6 de diciembre. Es decir, es un juego internacional donde nosotros somos una ficha y estamos en tableros ajenos. Los venezolanos no estamos resolviendo nosotros nuestros problemas. Estamos colocando el tema en otros espacios. Y lo que conviene a los venezolanos es que nos pongamos de acuerdo para resolver nuestros problemas. Y uno de nuestros problemas a resolver es la reconciliación y la reinstitucionalización del país. Es decir, nosotros necesitamos tener alcaldías reelectas, renovadas, porque ese es el poder básico de los ciudadanos. Lo que está más cerca del ciudadano es la alcaldía, el consejo municipal, los poderes locales. Nosotros necesitamos renovar nuestras gobernaciones, que haya pluralidad en la conformación de las gobernaciones, que el país se reencuentre a través de una ruta pacífica, pactada, apoyada internacionalmente, que es la ruta electoral. De lo contrario, en algún momento tendremos que ir a una negociación después de destrozarnos, de matarnos, quizás de fragmentarnos territorialmente. Porque hasta eso existe. Fíjate, Padilla, haciendo un poco el papel del abogado del diablo, buscando o rescatando con pinza los argumentos que ha tenido parte de la oposición venezolana, y esa parte de la oposición venezolana le ha hecho un daño terrible a la institucionalidad del voto, pero tratando de rescatar esas razones. Bueno, es que no hay condiciones, es que el gobierno no cumple con las cosas que acuerda en las mesas de diálogo y negociación. ¿Tú crees que esta actitud del gobierno va a cambiar? Bueno, lo que yo quisiera que cambiara es la actitud opositora. A mí lo del gobierno eso no está en mis manos. Pero la actitud opositora, esa sí debería cambiar. Uno, los que participan deberían ser más enérgicos. Los que han participado, como el caso del 6 de diciembre, más enérgicos frente al gobierno. Es decir, quedó un mal sabor, digamos así, en la participación electoral de los partidos que fueron a las parlamentarias del 6 de diciembre, porque fueron blandos, por decirlo de una manera. No comprados, yo no quiero utilizar ese tipo de términos, mercenarios, alacranes, no, calcularon equivocadamente que con el gobierno se podía llevar las cosas con cortesía, no tenían que haber sido mucho más demandantes de consecuencias comprometidas por el gobierno con él, en la mesa de negociación nacional, la mesa de diálogo nacional. Pero, por otro lado, la oposición que llamó a la abstención y a una consulta no ha tenido consecuencias para nada. Sencillamente, tenemos una Asamblea Nacional electa y juramentada el 5 de enero de este año, y tenemos una figura de una comisión delegada de la Asamblea Nacional que preside Guaidó, que no tiene eficacia práctica en la política, que no sea el reconocimiento internacional que muchos países tienen sobre el liderazgo de Guaidó. Yo no hablaría del presidente interino, sino el liderazgo de Guaidó, derivado de su condición de presidente de la Asamblea Nacional Democrática, que venció el año pasado, por la valentía con que ha asumido tanto riesgo para conducir ese proceso que llamó el gobierno interino, y todos los méritos que personalmente se le pueden atribuir,
lo convierten en un dirigente muy importante que debería estar al frente de la política de retorno al voto, porque tenemos 350 oportunidades electorales en el país, que son las alcaldías, y más de 23 gobernaciones, que son las oportunidades para que el liderazgo de base emerja y combata y contribuya al rescate de la democracia. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Presionar por condiciones, utilizar la fuerza internacional para que el gobierno mejore las condiciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Presionar en la calle, porque yo quiero elecciones para que haya comida. No quiero elecciones para que haya burocracia nada más mejor que la que hay. Yo quiero comida. Yo quiero medios de comunicación. Yo no sé, Jairo y los amigos televidentes, yo tengo la sensación y el convencimiento que las luchas por el mejoramiento de las comunicaciones del Internet pasó a ser una demanda básica. Sin eso no hay nada. Sin eso no puedes llamar a tu médico. Sin eso no puedes decirle al tipo que va a venir con el camión si va a traer la mercancía. Sin eso no puedes conectarte con tu familia para ver en qué estado está. Y estamos en una situación de deterioro terrible del Internet, de los medios de comunicación. Un país que no se puede movilizar, tampoco se puede comunicar. Entonces, ¿cómo es que vamos a presionar por todas esas cosas? Teniendo voceros en los estados, en los municipios, que encarnen las demandas de los ciudadanos. Ahora, esa posibilidad está allí. Presionemos para que haya las mejores condiciones, pero no abandonemos el territorio. Eso es un gravísimo error. Fíjate, con relación a eso, ¿no? El abandono del territorio. Bueno, aquí hemos expuesto nuestra opinión al respecto. Pero fíjate tú un detalle, Padilla. Yo creo que esta circunstancia tiene que empezar a lo interno, como tú lo decías. Ahora, ¿quién tira la primera piedra? Porque Guaidó dice una cosa, López dice otra, eso está pasando en este momento. Sí. Hay unas aguas turbulentas. Capriles dice otra. Así es. El grupo que está en la mesa de diálogo nacional dice otra. Y el gobierno en una hamaca. El gobierno lo único que lo perturbó esta semana fue el tema de la Unión Europea. Es decir, los factores internacionales son los mosquitos que molestan a Maduro en la hamaca. En la hamaca, eso es. Bueno, pero fíjate, como la procesión va por dentro, ¿verdad? Los que me están oyendo, y este es un programa que yo sé que tiene alcance importante aquí en el Estado, saben que en todos los partidos, los que fueron a las elecciones del 6 de diciembre y los que no, las aguas se están moviendo. Porque los militantes de base de los partidos tienen la intuición y el sentido común de la política de que hay que participar en las elecciones para no regalar las posiciones que merecemos por el respaldo que tenemos y el rechazo que tiene el gobierno. Un gobierno que tiene el rechazo del 80% de la población cuenta con la ventaja de una parte importante de los opositores que dice que no hay que ir a elecciones. El gobierno debe estar muy agradecido. Bueno, enormemente agradecido de esas decisiones, pero los militantes de los partidos aquí en Guacaipuro saben que pueden quitarse unas autoridades que no sirven y poner personas competentes para poder tener aliados para la defensa de sus derechos. Y también lo pueden hacer en las gobernaciones. Esas aguas que se están moviendo al interior de los partidos le está llegando a los oídos de los dirigentes nacionales y le están diciendo, ustedes en Caracas no van a decir lo que nosotros necesitamos resolver aquí, en Nueva Esparta o en Alfate o en Sucre o en Lara. Bueno, eso sería un avance importante. De hecho, hace un par de días Mario Odum habló de eso aquí y están promoviendo un movimiento. Ajá. Digamos, vamos a tratar de explicarlo de la mejor, no un movimiento político, sino una unión de voluntades consultando algunos factores en aras de buscar el entendimiento, precisamente para eso, para que las regiones le digan a las cúpulas qué es lo que quieren y qué es lo que está pasando. Así es correcto, eso es. Y está ocurriendo también que movimientos sociales nacionales o expresiones nacionales, porque, bueno, Chugo Torrealba y gente muy conocida, pues, del mundo social, está asumiendo también ese rol, no de partido, sino de ciudadanos exigentes, que le están diciendo al liderazgo político, nosotros estamos muy disponibles para seguir avanzando en la ruta electoral. Usted preste la atención a eso. Y eso va a seguir sumándose. Yo creo que va a haber una convergencia de opiniones sociales, gremiales,
de vocerías políticas respetables que van a ir acumulando opinión a favor del retorno a la vía electoral, que es la que nos permitiría darle un sacudón al gobierno, hacer que Maduro se pare de la hamaca y diga qué está pasando aquí, y no que se esté ventoleando por los mosquitos internacionales que le perturban. Esa figura me gustó. Bueno, la hamaca tiene que ser consistente por tratar de Maduro, ¿no? Sí, No, claro. cualquier cosa. Amigo, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a continuar conversando con Alfredo Padilla, aquí en su programa Frente a Frente, y por supuesto también le vamos a dar cabida a la mensajería de texto. Ya venimos. De nuevo aquí con ustedes en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos, conversando con Alfredo Padilla. Alfredo, bueno, creo que has hecho un amplio análisis y yo quisiera rematar con relación al documento Volver al Voto, del cual tú fuiste uno de los corredactores, el cual suscribimos, Sí, sí. por cierto. Ahora, yo quisiera saber qué repercusión han tenido el documento. Te lo digo por lo siguiente, bueno, porque se dicen cosas, se hablan cosas, se hacen propuestas y parece que muchas veces se las lleva el viento y entonces ahora hay como una especie de una élite política que solamente oye lo que quieren oír. Sí, Bueno, yo creo que tuvo repercusiones inmediatas, ¿viste? Porque las adhesiones que provocó fueron muchas, en número y en calidad de personas que suscribieron ese documento. Creo que las personas protagonistas principales, digamos, de ese planteamiento, vamos a seguir insistiendo. Pronto vendrán otros pronunciamientos. Nosotros no estamos intentando montar un movimiento político, partidista, ni nosotros estamos tratando de ser voceros como ciudadanos de una necesidad de corrección de la política. Y si los partidos no quieren escuchar, pagarán consecuencias. Yo no las deseo, pagarán consecuencias en su credibilidad. Los partidos tienen que corregir, los dirigentes se equivocan, bueno, los peloteros también, los boxeadores también. Los managers. Exacto, los managers subestiman al contrario, creen que la cosa es knockout ya, ¿no? Y resulta que la pelea es de largo tiempo, es por decisión, no hace por knockout. Bueno, se equivoca, la gente se equivoca cuando actúa, si no actúas no te equivocas. Por supuesto, ni aciertas tampoco. La política tiene muchos riesgos. Betancourt se equivocó varias veces en su trayectoria. Churchill ni hablar. Incluso se cambió de partido. ¿Oh? Y las correcciones permiten recuperar credibilidad y volver a los aciertos. Pues. Bueno, Betancourt se equivocó, pero yo le voy a decir algo. Pompeyo Márquez, prestigiosísimo dirigente de la lucha contra Pérez Jiménez, Santos Yorme, buscado activamente por la Seguridad Nacional, Teodoro Pekov, dirigente joven para la época de los estudiantes y luego de los profesionales activos contra la dictadura de Pérez Jiménez, se equivocaron cuando le hicieron caso a Fidel Castro y llevaron al Partido Comunista, que tenía una importante influencia en Venezuela. La caída de Pérez Jiménez era el tercer partido político y de mucho prestigio. En ese momento era Santos Yorme. Santos Yorme, ese era su seudónimo, con el cual lo solicitaban en toda Venezuela. Muy queridos apenas cayó Pérez Jiménez. Eloy Torres, aclamado dirigente sindical a la caída de Pérez Jiménez, se equivocaron y llevaron al Partido Comunista a la lucha armada. La asumieron como línea, la asumieron con riesgos personales. Pagaron cárcel y persecución y tortura por haberse metido en eso. Se prestaron al apoyo internacional de Cuba. Aquí llegaron armas de Cuba para respaldar nuestra loquera, porque yo formé parte de eso siendo muy joven. Esas personas, a partir del año 66 en adelante, sobre todo el 67 vía el 68, corrigieron, admitieron los graves errores que significaba haberse metido en la lucha insurreccional. Y cambiaron de opinión y volvieron a la lucha electoral. Fundaron un partido con otro nombre llamado el Lupa y luego reconquistaron la legalización del Partido Comunista y luego fundaron el MAS. Teodoro y Pompeyo están fallecidos.
su prestigio no está fallecido, porque corrigieron y la gente no quiere con ello decir que estás enterrado como líder. Por el contrario, Betancourt se equivocó y no hay que no lo recuerde para bien de la democracia. Pompeyo se equivocó y Teodoro Pecó se equivocó y no hay quien recuerde la calidad del liderazgo de ellos. De manera que no hay riesgo en perder para siempre la condición de líder. Si usted corrige, por el contrario, si no corrige, vas a perder la condición de líder. Fíjate que interesante esa reflexión que estás haciendo, sobre todo con el rescate de los partidos políticos. Yo me recuerdo, bueno, yo estaba naciendo en esa época, el UPA, Unión para Avanzar. Unión para Avanzar. Eso permitió reconstruir la tarjeta, no el partido, la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela. De manera que eso no es una tragedia. No es una tragedia. No es una tragedia. Lo que hace falta, en todo caso, Alfredo, es talante. Es correcto. Es valentía política, bueno, y además, hacerlo en nombre de la gente. Oye, la gente está exigiendo una política certera. Y, por supuesto, el entusiasmo puede arrancar con mucho ánimo cuando se ilusiona y cree que lo puedes hacer. Aquí se ofreció, después del 2015, varias maneras de salir del gobierno y estamos en el 2021. Y se ganó la Asamblea Nacional, se dilapidó la fuerza acumulada, se cayó en la trampa del gobierno que inhabilitó los diputados del Amazonas. En lugar de evadir ese peine, se cayó en el peine y se vino todo aquel proceso de desacato. Y todo este asunto, en lugar de corregirse en el camino, siendo habilidoso, siendo inteligente para entender las trampas del gobierno, se dijo, bueno, tenemos varias posibilidades. Una nueva constituyente, el abandono del cargo, la nacionalidad colombiana de Maduro, no sé cuánto, ¿no? El revocatorio, bueno, y por ahí nos distrajimos, y el hombre en la hamaca. Bueno, llegamos a votar la fuerza que teníamos, pero la gente se ilusionó, pero no se pudo. Eso del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones presidenciales libres, no se ha logrado. Entonces tienes que corregir. Pero es que si tú lo enumeras, mira, el paro petrolero. Sí, cómo no. La situación bochornosa del 11 de abril. Sí, no sé si tú... Sí, yo la viví. Sí, ese término a ti te suena... Para mí fue una situación bochornosa. El tema de la salida, el tema de la calle o nada, e incluso Voluntad Popular llegó a plantear una constituyente en un momento, en los primeros días. La misma prisión de Leopoldo López, pero Leopoldo López pudo haberse evadido y quizás encarnar una lucha desde afuera mucho mejor, pero bueno, se entregó como un héroe. ¿Y qué pasó? Se puso a creer en Diosdado Cabello, que se lo llevó en un carro y ahí está. Ahí está. Después de eso, el tema electoral. Todo eso necesita una rectificación, porque tú dices, eso no orada el liderazgo político, todo lo contrario, te engrandece. Ahora fíjate, Padilla, ya que has hecho ese análisis tan importante y tan interesante, yo quisiera abordar algo que, lo confieso, que en lo personal me preocupa mucho, y es el liderazgo joven, el liderazgo, no solamente el liderazgo joven que está en el medio ya, que está en esa transición entre la madurez y la juventud, sino el liderazgo juvenil. En los Altos Mirandinos hay una gran fuerza de jóvenes que están cohabitando en la política, pero me parece que están siendo muy mal formados por los ejemplos que están viendo de sus líderes. Entonces prácticamente a veces me da la impresión de que están llevando a esos muchachos hacia el matadero. Tú tienes un mensaje para ver de quién, porque creo que se está perdiendo una fuerza importante de muchachos que tienen interés en la política, ojo, y que corren grandes riesgos también. Sí, señor. Yo creo que hay que fijarse en la historia para poder aprender de ella, no para replicarla dogmáticamente. Los partidos políticos que surgieron en Venezuela, a partir del PDN y otros movimientos en el año 36 en adelante, tuvieron una prioridad, la formación política. Bueno, Jovito Villalba, a los 28 años, era un líder muy bien formado y no se había graduado todavía, se graduó después de mucho tiempo. Betancourt no llegó a ser profesional, pero era un tipo dedicado a la lectura de la política, al aprendizaje de la política. Y los partidos todos generaron lo que llamaban escuelas de cuadros. Copey se dedicó mucho a la formación con la ideología que le respalda, la democracia cristiana, a la formación de sus cuadros juveniles. De allí viene Ramón Guillermo Veledo, personaje muy conocido de todos, ¿verdad? Y otros más. No, Nelson Chiti. Nelson Chiti, etcétera.
Llegaron a ser, Nero Ferrer, es correcto, Pepe Rodríguez Iturbe, con los que uno nunca estuvo de acuerdo. pero eran personas formadas. Caramba. Es correcto. El Partido Comunista tenía escuelas de cuadro para el marxismo. Lo primero que hizo, apenas cayó Pérez Jiménez, fue fundar una escuela de cuadro del Partido Comunista. Y yo fui uno de los alumnos, de los primeros que fui, quedaba por ahí cerca del Nuevo Circo, por cierto. Y Acción Democrática nunca dejó de ser un partido para replicar sus creencias y su ideología en todas las asambleas que hacían semanalmente en las casas del partido. La Casa de Acción Democrática era una casa de foros, abiertos, por cierto, iba cualquiera a eso. Entonces, el tema de la formación es muy importante. Y el tema de la relación autocrítica con los militantes, cuando uno se equivoca, no es un acto religioso, es sencillamente un tema ético. Si yo me equivoqué, yo tengo que decir, yo estaba errado en esta percepción, porque eso también le da confianza al joven, vale la pena la política. Yo sigo ahí porque fíjate tú el líder que tengo un tipo de una honradez de tal manera que no le importa decir, aquí hubo un error, yo tengo una opinión equivocada. Entonces, ¿por qué los ciudadanos no somos perfectos? Y los jóvenes, que son los relevos imprescindibles, necesitan buenos ejemplos para poder seguir a sus líderes. Eso es sumamente importante lo que tú dices. Hay que formarse y hay que exigirle a los dirigentes, ríndame cuenta de la gestión. No es la cuenta contralora, eso no es el problema. Ríndame cuenta de los resultados. La gestión política. De la gestión política. Eso Claro, porque yo noto que muchos de ellos están encasillados en los criterios que vienen de arriba. Oye, así crecimos nosotros en la política, Sí, Padilla. sí. Así crecimos nosotros en la política. Esto tiene que cambiar un poco. Claro. Esto tiene que cambiar y tiene que haber un criterio de amplitud, sobre todo en una situación tan difícil como la que Sí, estamos señor. viviendo. Sí, señor. El tema económico que tú manejas muy bien, Padilla. Bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar, Padilla, con una economía dolarizada? Yo tengo 3, 4 meses que no sé lo que es un billete venezolano, no lo conozco. Sí. Probablemente cuando lo tenga en la mano me va a aparecer un billete ruso, un billete indio. Yo tengo más de un año que no voy a una agencia bancaria. Sí. Los ingresos siguen siendo en bolívares, sobre todo los que trabajan con la administración pública. ¿Hasta dónde va a llegar esta economía? Todo sube, entonces todo fluctúa con relación al dólar. Si el dólar bajó, los precios no bajan, los precios se mantienen allí. Bueno, eso tendrá quizás una lógica que muchos la considerarán capciosa, la reposición, pero otros pensarán que es la especulación. ¿Cómo ves toda esta situación? No, tú dijiste una cosa que muy gráficamente muy esclarecedora. Es el rebote. Si yo compro hoy el dólar a 1.800 y sospecho que va a subir, yo no puedo vender el producto con la referencia de 1.800 porque para reponerlo voy a necesitar 2.200.000 y voy a tener que cerrar el negocio. Entonces, la falta de libertad económica genera distorsiones como estas, aunque no sean deliberadamente intentadas, sino no me queda otra que prever. Si yo compro un repuesto hoy al dólar a 1.800 y soy mecánico, tengo mi taller, y la semana que viene ese repuesto puede costar 2 millones y pico por dólar, no puedo sino cobrar un nivel que me permita reponer la mercancía. De lo contrario, mi taller mecánico cierra. La libertad económica es una cosa esencial y la gente cree que es un problema de los capitalistas. Un país sin libertad económica no tiene libertad individual. El venezolano no tiene soberanía alimentaria. Depende, la mayoría, por supuesto, de las bolsas CLAP. Y tiene que tragar grueso, no siendo del partido, para firmar lo que tenga que firmar con tal que le den unos paquetes de harina y unos espaguetis y unas cosas. Porque no hay libertad económica. Antes ese venezolano iba a la bodega de la esquina y compraba donde le daba la gana. Y si el bodeguero estaba especulando, se iba a la bodega de al lado. Porque la libertad económica te permite escoger a quién comprarle. Ahora, cuando tú estás restringido y el Estado es el patrón de todo, el Estado es el dueño de todo, es el dueño del Banco Central, no rinde cuenta, ha destrozado el Bolívar. Acuérdense de la campaña del Bolívar fuerte, salía Bolívar con gallo musculote y aquella cosa. ¿Cuál es el Bolívar fuerte? Eso no existe. Y cuando se caen las comunicaciones, ni siquiera existe el Bolívar, ¿cómo se llama? Electrónico, porque entonces no tenía cómo pagar. Entonces es un tema realmente trágico, el tema económico. Y tú hablaste de un tema que es esencial,
que es el tema de los que dependen del ingreso público, que son empleados del Estado, ministerios, gobernaciones, etcétera, jubilados y pensionados, que sumados, jubilados y pensionados, ganan el salario mínimo. La pensión es una cosa insólita. Pues. Entonces te dan una dádiva, el bono de guerra. Entonces, bono de guerra, y qué sé cuánto. Que sirve para un café. Exactamente. Ajá. Entonces tienes 4 millones y tantos de personas que cobran eso. Y no trabajan y no pueden, muchos de ellos, por edad, etcétera, etcétera. Y tienes cerca de 3 millones que son empleados públicos que cobran así también. Tienes 7 millones de personas cobrando miseria en bolívares. ¿Qué hace esa gente? Se rebusca, depende de lo que le mandes de afuera, si tiene familias afuera, vende cosas que ya no las va a necesitar, vende la ropa que le queda grande. Es decir, es un esfuerzo de sobrevivencia terrible y muchos otros emprenden. Y eso es bien interesante porque en el bosque, pues, hay que tratar de distinguir algunos árboles interesantes. El emprendimiento por cuenta propia y familiar se ha convertido en un esfuerzo loable. Ahí es donde quiero llegar. Fíjate tú, hay edificios, todos, donde hay una economía vecinal, allí, en el edificio. Donde vive mi hija, en Palo Verde, de 64 apartamentos, en 40, hay actividades económicas puertas adentro. Torta, venta de comida, transportistas, personas que hacen reparaciones electrónicas, reparaciones de plomería, albañiles, incluso gente que te cambia dinero, todo eso en un edificio. Pero en el conjunto de Palo Verde hay toda una economía vecinal, porque en el parque más cercano, que es el Parque Ávila, hay un mercado a cielo abierto de muy buena calidad, por cierto, que lo montan allí con todas las previsiones del caso. Ahí llegan los bochitos y alguna gente de la colonia Tovar y hay productos frescos a mejor precio. Pero también hay una anarquía de la buhonería, permitida y controlada por las autoridades, policiales o civiles del gobierno. La buhonería, la venta de comidas en la calle, sobre todo, porque es lo que la gente compra, ¿verdad? Se ha convertido en una opción para quien no tiene otra, va al mercado de coches, se lleva papetares, los tomates, los cebollas, los vende tirados en el suelo, con lo cual, pues, la higiene, imagínate tú cómo puede ser eso, incluso chorizo, morcillas, guindando en medio de la calle, prácticamente, en dólares, por cierto, no, ahí no se vende sino en dólares. Bueno, pero resulta que por ahí pasa alguien, cobra, para permitirte estar allí, mínimo $1, y si el día de restricción, más, y si me da la gana, son $3. De manera que ese funcionario, si tiene 100 boneros, vamos a suponer que está cobrando el mínimo de $1 por bonero, cobra $100 diarios de matraca. Imagínate tú. ¿Cuánto le conviene la expansión de la anarquía a ellos? Mucho. Bueno, eso ni siquiera es un acto de corrupción, eso es un acto de raterismo. De raterismo. Tengo que hacer una pausa, Padilla. Al regreso quiero hablar de Atraen, porque no solamente es el análisis, desmenuzar la realidad, exponer criterios, sino también dejarle a la gente que nos está viendo algo, es decir, no todo está perdido. Correcto, sí. Es decir, bueno, si bajamos los brazos y apostamos a la nada, pues nos quedamos en la nada y también le vamos a dar cabida a la mensajería de texto. Ya venimos. Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Les recordamos que este programa lo puede ver usted también en la reposición a las 9 de la noche y también en nuestro canal YouTube. Por cierto, ya está en el canal YouTube el programa de la alcaldesa del municipio Huaycaipuro, Wisely Álvarez, que hicimos el pasado lunes. Mucha gente me lo estaba pidiendo. Bueno, ya actualizamos totalmente el canal YouTube y ahí están las últimas entrevistas. Y esta interesante entrevista con el doctor Alfredo Padilla también va a estar a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Vamos rápidamente a darle paso a la mensajería de texto. Buenos días, Jairo. Llevamos para 15 días sin agua en la parte alta del callejón Cabeza de León, en Santa Rosa. Ahí es donde vive el combatiente, Luis Augusto Rojas. Buenos días, Jairo. ¿Con quién podríamos hablar del alumbrado el 23 de enero, 5 meses sin servicio? Bueno, yo les recomiendo que hagan una gestión en la alcaldía, aunque no es su competencia, y que la alcaldía los oriente en función a quién. Y me están debiendo algo, los nombres de los concejales de los circuitos y de su zona,
para emplazarlos a que atiendan los problemas de la comunidad, se dediquen también al tema en la sala de reuniones, en el hemiciclo de reuniones del Consejo Municipal, pero que también pateen la calle y le den la cara a ustedes porque ustedes votaron por ellos, ¿no es así? Pues bien, continuamos con la mensajería de texto. Muy buenos días. En Vuelta Larga, La Matica, cada vez más precaria la situación del agua. Si amenazamos con trancar, la Policía Nacional nos amedrenta. Bueno, vuelvo a lo mismo. Búsquense a su concejal. Búsquense a su concejal. Yo creo que la gente no se sabe los nombres de los concejales. Claro. Así es. Eso es lo que me da la impresión. Yo no me lo sé, te digo. Y es una irresponsabilidad mía. Y lo admito y lo acepto. Pero es que antes tú veías a los concejales pateando la calle, como se dice Y a coloquialmente. lo mejor los concejales no quieren que sepan su nombre ni su No, teléfono. Sí, sí, anda como el zorro. Sí, doble identidad, ¿no? Buen día, Jairo. Aquí en San Pedro no tenemos agua para hidrocriminal que nos ponga en el sector Andrés Bello, lo dice la señora Gloria. Buenos días. Quizás no es la manera de expulsar a alguien de nuestro país, pero desconozco cuál fue el motivo. Por favor, explíquemelo. Gracias. Buen día, por favor lea el mensaje completo del reembolso del pernil. Toda la calle Cedeño, en La Mata, está esperando los $2 que nos debe la jefa de calle Aymara. ¿Hasta cuándo? Imagínate tú. ¿Ah? Eso es una sociedad respetable. No, chao. ¿Ah? De verdad, esto es denigrante. Sí, esto fue verdaderamente. fuerte. Bueno, pero si la gente le hace el coro a esto, también los trabajadores de CanTV no fueron más a La Matica porque los denunciaron porque cobraban en dólares para cobrar para poner las líneas. Buenos días, amigo Jairo. La alcaldesa dijo el lunes que iban a empezar con el trabajo de las cloacas aquí en Kenda y como siempre, todo quedó en puras mentiras, nada de nada. El sector comercio no dista mucho de parecerse al gobierno, cobran en dólares pero pagan a sus empleados en bolívares. Me gustaría hablar de eso, que me dijeras algo de eso, Padillita. Buenos días, un nuevo llamado a los señores gerentes de Hidrocapital. Estamos sin agua en los callejones Almenar, La Cima. Mande el agua con presión, por favor, para que llegue. Miguel Salazar es vecino de la zona y sabe la problemática. Excelente invitado, trata de llevar más personas así. Bueno, estamos en eso. Ahí tiene, pues, un piropo, que hay muchos mensajes más. Padilla, ¿qué hacer? De lo del dólar. De lo del dólar, sí, y el emprendimiento. Ok, Tenemos- bueno, del dólar rápidamente. Si algún empleador cobra en dólares y paga en bolívares, es el gobierno. Cobra en dólares las importaciones de petróleo, las que pueda tener, Eso es correcto. y paga en bolívares, chimbo. Hay empresarios que pagan bonos en dólares para conservar el mejor personal, porque el tema del recurso humano es muy importante, incluso en bodegas. No crean que solamente porque un tipo sea muy técnico en una industria. Yo sé de bodegas en San Antonio, donde vivo, donde el dueño no quiere perder para nada al cajero porque es un tipo chévere, muy bueno, muy honrado, además llega puntual. Bueno, ya le da bonificación en dólares. Entonces también hay un tema ahí relacionado con la calidad del servicio que presta el trabajador. Y naturalmente no todo el mundo tiene capacidad de pagar en dólares, pero a veces hay compensaciones, comidas, en fin, bonos adicionales. Pero es que la economía está totalmente destruida y aspiraríamos a ganar bastante, pero no podemos ganar nada. ¿Cómo estamos? Entonces tenemos que resolver el problema político para recuperar la economía. Totalmente. Y volviendo al tema de la Asociación de Emprendedores, el problema político pasa por la reconciliación de los ciudadanos. Si dijimos que estamos fragmentados desde la cúpula abajo y todo lo que se fragmenta hasta abajo no se construye sino de abajo hacia arriba, tenemos que reconciliarnos a nivel local. Yo quiero que la gente del barbecho, que milite en el partido que sea, se trate bien entre ellos y reconstruyan, no sé, la Junta de Condominio del Barbecho de manera democrática para que el Barbecho vuelva a ser un conjunto residencial respetable, para que haya reclamo a la recolección de basura, para que la seguridad mejore, para que tengan seguridad privada si tienen con qué financiarla, pero para eso hace falta que se saluden, que se reconcilien, que digan, tenemos intereses comunes. Y amor, termina siendo un trueque. Exactamente, vamos a ver qué hacemos con estas cosas. Entonces, la reconciliación de la base es la reconstrucción del país, ese es el ladrillo, y eso necesitamos hacerlo, y tenemos las elecciones de alcaldes, eventualmente las de concejales, que permiten tener por consenso la mayor cantidad posible de personas honradas para el ejercicio de esa función. Pero no es solo el tema político. Nosotros hablamos de una alianza por la prosperidad local.
Vamos a imaginarnos que queremos una alianza para la prosperidad de los TEC. ¿Quiénes deberían estar en esas alianzas? Bueno, los emprendedores por cuenta propia que trabajan en los mercados, representados por sus gremios, los que trabajan por cuenta propia en sus casas, es decir, la asociatividad es muy importante, porque sin asociatividad no hay representatividad y no puede haber reuniones con todo el mundo para resolver un problema. Entonces, bueno, elijan representantes y ese es nuestro esfuerzo. Nosotros tratamos de visibilizar ese mundo y darle asociatividad para que haya quien responda por ello. También debería estar en esa alianza la empresarialidad local de los teques, que tiene cámaras, que tiene asociaciones, etcétera. Ese es otro actor, van dos. ¿Quiénes más deberían estar en esa alianza por la prosperidad de los teques? Bueno, el liderazgo vecinal, llámese comuna, consejo comunal, llámese asociación de vecinos, los vecinos que son actores en la localidad, que conviven con el emprendedor y conviven con el empresario. Ahí van tres. ¿Quiénes más deberían estar en esa alianza? El mundo académico, que tenga que ver con la ciudad, porque puede aportar mucho su enseñanza, su formación, servicios, etcétera, de orientación. Y ellas, que son la sociedad civil, tener conexión con el poder público para decirle, mire, nosotros que somos los ciudadanos de esta localidad que se llama Los Teques, por encima de diferencias políticas, estamos hablando de pluralismo, de nuestros intereses comunes, queremos que usted apruebe la ordenanza tal o cual, o que revoque tal o cual ordenanza que nos perjudica, o que cobre los impuestos que no cobra, o deje de cobrar excesivos impuestos en esto, cumpla con el aseo, etc. Entonces, nosotros promovemos como asociación, bueno, y los sindicatos de la localidad, por supuesto, naturalmente, y otras ONG que deben existir. Entonces, una alianza por la prosperidad local que incluya al mundo del trabajo, trabajadores organizados en sindicatos, trabajadores por cuenta propia asociados, empresarios organizados, al mundo vecinal en su diversidad plural, al mundo académico que exija a los poderes públicos el cumplimiento de sus derechos. Si en los teques debe haber un plan de desarrollo local, porque es así como está previsto en la ley orgánica del régimen municipal, se cumple, no se cumple, se le consulta a la gente. ¿Me vas a inventar entonces una economía comunal para someterme a mí al partido? Si no estoy en el partido, yo no como, no vale, esa no. Ninguno de nosotros, ni el chavista ni yo, estamos de acuerdo con eso. Nosotros queremos libertad económica. Y una de las bases principales de una alianza por la prosperidad local es el respeto a la libertad económica y a la propiedad privada. Porque si yo soy propietario de un apartamento que lo tengo en alquiler, no puedo permitir que me lo invadan porque eso es mi propiedad. Y el gobierno debería procurar que eso no ocurra, que el inquilino no se quede con la vivienda. Y si yo tengo uso de más de 20 años de terreno municipal y tengo vivienda, yo debería tener un título de propiedad para que un banco me pueda prestar dinero, si acaso algún banco está dispuesto a prestar dinero hoy en día. De manera que la libertad económica, la soberanía individual para hacer de mi vida lo que yo quiera dentro de la ley, tiene que ser respetada. Y una de las razones básicas de esas alianzas es respeto a la libertad económica, respeto a la propiedad y a la libre iniciativa. Y consultarle a los ciudadanos las políticas públicas y responderle a las exigencias de los ciudadanos. Ahora, atraen y otorga herramientas para eso. Sí, nosotros tenemos talleres, bueno, por supuesto, una es la primera es visibilizar. Nosotros tenemos, por cierto, esta semana cumplimos 14 años de existencia. Visibilizar que existe una corriente popular de gente que no sucumbe al delito. No todo el que trabaja por su cuenta lo hace bien, con calidad, pero hay un valor que le agrega. ¿Cuál es ese valor que le agrega? La honradez. Yo trabajo, a lo mejor no soy muy buen mecánico, pero yo no soy ladrón. A lo mejor yo no atiendo muy bien al público, pero yo no soy choro, ¿verdad? Entonces vamos a partir de esa cosa elemental, gente que quiere con su esfuerzo, con su sacrificio, poniendo lo que tenga a la mano, lo que sabe hacer, crear ingresos propios, autoempleo. Y si de allí hacia arriba tengo el apoyo de la familia, puedo tener una microempresa familiar. ¿Qué está ocurriendo? Mucho. Claro. En las casas la gente la familia se está convirtiendo en una unidad económica. Ahora, ¿la economía venezolana es dibujo libre entonces? Bueno, la economía venezolana está controlada por el gobierno. Uno estatizó todo lo que pudo, lo convirtió en empresas del gobierno y le puso condiciones a las empresas no expropiadas. Usted reparte aquí comida y aquí no.
Usted me produce esto y se lo da a los clavos. Sí, pero le está repartiendo es arroz solamente. Bueno, pero bueno, No hay granos, ni siquiera granos. bueno, gastaron los reales, vale, están afuera, oye, se dieron rumba, ahora son millonarios los familiares de los de Chávez, son ricos los bolichicos, bueno, esa plata no es de ellos, es de nosotros, esa plata se dilapidó y entonces ahora tenemos una economía destrozada con déficit fiscal, deuda externa. En estos tiempos de pandemia, ¿qué propone Atraen con todas esas herramientas que tú acabas? Me pareció bien interesante ese análisis que hace de cómo organizarse. Ojalá lo tomen en cuenta. Bueno, sí, una sugerencia. Ojalá. Y no solamente en el municipio Sí, claro. Guaycaipuro, en Carrizal y en Los Alias, donde tengo entendido también que se está tratando de hacer esfuerzos Sí, así es. por una ordenanza de emprendimiento, Sí, ¿no? cierto, cierto. Bueno, sí, mira, la pregunta tuya va por el orden En medio de la pandemia. en medio de la pandemia. En medio de la pandemia, la restricción, la dificultad de movilidad, etcétera, ha estimulado la economía de cercanía. La economía de cercanía. Es decir, me traen las frutas y verduras a la cercanía de mi vivienda a alguien que sabe que yo no me puedo mover a comprarla allá en coche. Entonces, la economía de cercanía ha facilitado que ese vendedor de frutas y verduras descubra un mercado que son la gente que no se puede movilizar. Por ejemplo, en Ruiz Pineda, Caricuao, oye, las distancias de ahí a coche, a cualquier mercado es una cosa fatal. Pero hay gente que lleva para allá, el mercado a cielo abierto, los productos. Entonces la economía de cercanía ha surgido alrededor del tema de la pandemia. La economía propia en la familia. Estas cosas han sido, las restricciones, por supuesto, me impiden hacer muchas cosas, pero ha surgido que el delivery se convirtió, el mototaxista, Sí, cómo no. ahora más que llevar pasajeros, pues lleva encargo. Pero todo eso está dependiendo también de las comunicaciones. Entonces, hay un tema. El teletrabajo. El teletrabajo, etcétera. Oye, finalmente, ¿cómo se localiza Atraen? Oye, por cierto, me quedé pendiente que sacaste un texto. Ya, yo tuve- Ese texto de ahí que dice, en la peladera nadie progresa. En la peladera, porque desde que llegaste al programa lo pusiste allí. Aquí lo tengo. Es que esa es una condición para reconstruirnos. No podemos seguir peleándonos. ¿Quién progresa en la No, peladera? yo entendí la peladera. En la peladera tampoco. Ni en la peladera ni en la peleadera. Aquí está. Sí, ahí Aquí va. está la dirección. Esto está en la Cámara de Comercio de Caracas, en el piso 1 de la avenida Andrés Bello, en la Candelaria. Y aquí está, tiene su cuenta de Facebook, Atraen, que es la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios a nivel nacional, ¿no? Sí, así es. Atraen51@gmail.com. Atraen con M, atraen Sí, 51@gmail.com. Ahí no pueden localizar. Y- Ni en la peladera ni en la peleadera. Y aquí está atraen.com.be también la página web. Bueno, te agradezco muchísimo, Padilla, nos faltó tiempo para dar luces. Ojalá que la gente entre en el sano juicio de entender que hace falta unidad de criterio o no hipotecar tus ideas, que son dos cosas Claro, distintas, completamente. para ir avanzando. Te agradezco mucho. No, muchas gracias de por estar verdad. aquí. Y amigos, yo Siempre. los espero mañana en un nuevo programa Frente a Frente. Les recuerdo que este programa lo pueden ver esta noche en reposición y ya mañana estará en nuestra página de YouTube. Antes, buenos días, Jairo. ¿Qué pasa en San Pedro de los Altos? Llega la bolsa, lo que llega es puro arroz, ni siquiera azúcar. Buenos días. Un llamado de nuevo al gerente de Hidrocapital. Estamos sin agua en Callejones Almenar, La Cima. Muy buen entrevistado. Bueno, con este mensaje cerramos. Amigos, los espero mañana en su programa Frente a Frente.